Y estamos de regreso en este su programa La Hora Tecnológica y como habíamos anunciado en este domingo vamos a seguir hablando de DAR. Y en esta ocasión estaremos hablando de los tipos de valores en DAR. En DAR existen muchos tipos de datos, es prácticamente imposible detallarlos todos, por ejemplo, en este programa. Sin embargo, vamos a ver los principales. Recuerda que para tú poder practicar con DAR, no es necesario que tú tengas un IDE instalado en tu ordenador. Recuerda eso, que lo habíamos comentado en el programa anterior. Sino que solamente tú tienes que ir a internet y hay un sitio web llamado DARPAP que ahí tú puedes acceder y ahí tú puedes poner en práctica lo que estamos diciendo. Que no tienes que tener un IDE instalado como Visual Studio Code, aunque si tú lo quieres instalar está bien. Y aunque, por ejemplo, si tú lo tienes instalado también o tienes otro IDE también. Entonces, nosotros vamos a empezar viendo lo que son los strings en DAR. Para eso nosotros como muestra podemos definir una variable, definimos una variable y le colocamos por nombre, por ejemplo, alumnos. Es un caso hipotético, tú puedes colocarle cualquier nombre que tú quieras. Entonces, fíjate que estoy utilizando la palabra final. Esta palabra se utiliza para indicar que no vamos a cambiar el valor de esta variable. Estamos indicando que no vamos a cambiar el valor de esta variable que hemos definido. Y podemos colocarle un nombre a esa variable. Tú puedes colocarle cualquier nombre, por ejemplo, tu nombre es un ejemplo. Entonces, para imprimir este valor que hemos colocado, para poder imprimir esta variable, la variable alumno, nosotros hacemos uso de la palabra print. Fíjate cómo vamos a usar esta variable. Colocamos print y luego tú debes abrir paréntesis, ahí lo abres y entonces lo colocas de esta manera y luego colocas 3 comillas dobles, das espacio y luego ahí tú vas colocando las variables. Para cerrar esto tú colocas también 3 comillas dobles, cierras y ahí tú puedes imprimir esos valores. Ahí tú puedes imprimir, por ejemplo, la variable que nosotros creamos que se llama alumno. Entonces ese es el tipo de dato string. También nosotros podemos utilizar en DAR otro tipo de dato que es el tipo de dato lista. Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar este tipo de dato? Fíjate, si nosotros creamos una variable y le colocamos final materias, por ejemplo, es igual y abrimos corchetes, ¿verdad? Y ahí podemos colocar entre comillas matemáticas, colocamos coma y colocamos, por ejemplo, historia. Ahí tenemos una lista. Ese es el tipo de dato lista. Sin embargo, cuando nosotros definimos un listado y no le colocamos el tipo de datos, fíjate que nosotros ahí no le colocamos el tipo de dato, DAR lo coloca de manera automática, lo hace por nosotros. En este caso, DAR colocará que nuestra lista de materias es un string. Sin embargo, también nosotros podemos especificar qué tipo de datos contiene nuestra lista. Entonces, existen varias maneras de hacer esto. Una de ellas es colocando el valor entre llaves de mayor y menor. Ahí tenemos un ejemplo que tú lo puedes ver de cómo podemos hacer esto. Por ejemplo, final materias es igual. Colocamos entre signos de mayor y menor, colocamos string y luego colocamos las llaves y dentro ahí colocamos matemáticas, historia. La otra manera también es colocando el nombre lista luego entre signo de mayor y menor, luego del valor. Oye, ¿cómo lo hacemos? Colocamos el nombre lista, luego entre signo de mayor y menor, el valor. Tú puedes ver ahí que colocamos final lista, entonces colocamos signo de mayor y menor, string, luego materias es igual y colocamos ahí los valores de nuestra lista. En DAR también tenemos los enteros. ¿Qué es un entero? Bueno, un entero podemos decir que es un valor, un número que no tiene decimales. Entonces nosotros podemos definir un valor entero con int. Por ejemplo, colocamos final int edac y colocamos es igual a 23 y ahí estamos utilizando un entero en DAR. Sin embargo, en DAR no solo tenemos estos tipos de valores que hemos hablado, recuerda que dijimos que tenemos los string y tenemos las listas, sino que también tenemos los booleanos, los famosos booleanos que también existen en otros lenguajes de programación. Entonces, los booleanos pueden tener el valor de verdadero o falso. Es importante resaltar que los booleanos también pueden ser null, es decir, pueden ser null safe. Por ejemplo, si definimos una variable de tipo booleano, por ejemplo, vamos a colocarle a esta variable el nombre de activo. Si, como ya tenemos el concepto de que estamos definiendo un estudiante, nosotros podemos colocar si este estudiante está activo o está inactivo. Si nosotros colocamos bool activo y le colocamos el signo de interrogación, fíjate,
Esto indica que la variable activo puede contener 3 valores. Escucha bien, ¿cuáles son los valores que puede tener esta variable? True, false y null. Si le quitamos el signo de interrogación, nuestra variable solamente puede tener 2 valores, que es true y false. Fíjate la diferencia, colocándole el signo de interrogación y sin el signo de interrogación. Colocándole el signo de interrogación, nuestra variable puede tener esos 3 valores que hemos dicho. Puede ser true, puede ser false y puede ser null. Esto es lo que se conoce como null safe. Sin embargo, si nosotros retiramos ese signo de interrogación, nuestra variable solamente va a tener 2 valores, que es true y false. Entonces, de esta manera nosotros podemos definir estos valores en Dart y nos permite trabajar con ellos. Y en Dart no solamente existen estos tipos de valores, sino que existen muchos otros tipos. Sin embargo, quise hablarte de estos principales y luego nosotros vamos a continuar viendo otros tipos de valores que quizás pueden ser incluso un poco más complicados, que requieren mucho más tiempo para explicarlo y detallarlo y ver varios ejemplos de su uso. Sin embargo, recuerda que ahí en nuestro canal de YouTube dejamos un enlace, un documento que tú puedes descargar para que puedas poner en práctica esto. Vamos a un pequeño corte y regresamos inmediatamente con este su programa La Hora Tecnológica. La Hora Tecnológica. La Hora Tecnológica.